¿Sabías que la sal no es solo un condimento, sino un código secreto en la Biblia? Desde la antigüedad ha sido utilizada en pactos sagrados, sacrificios, juicios divinos e incluso como símbolo de sabiduría espiritual. Pero, ¿qué significados ocultos tiene realmente? ¿Por qué Jesús dijo que somos la sal de la tierra? Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu perspectiva sobre este elemento aparentemente simple. La sal no solo tenía un propósito práctico, sino que esconde mensajes espirituales profundos que pocos conocen. En este video, te revelaré 5 secretos bíblicos ocultos sobre la sal que han estado escondidos a simple vista. Algunos de estos misterios han sido pasados por alto por siglos, pero cuando los entiendas, comprenderás aspectos cruciales de la Biblia que antes parecían un enigma. Quédate hasta el final, porque el último secreto es el más impactante de todos. Además, te compartiré una clave práctica para aplicar este conocimiento en tu vida espiritual hoy mismo. Así que prepárate, porque el primer secreto nos revela cómo la sal se convirtió en un pacto eterno en la Biblia. Desde los tiempos más antiguos, la sal ha sido mucho más que un simple condimento. En la Biblia, representa algo sagrado, un pacto eterno entre Dios y su pueblo. En Números 18-19, Dios le dice a Aarón: «Todas las ofrendas sagradas que los israelitas presentan al Señor, te las he dado a ti y a tus hijos e hijas como tu porción perpetua. Es un pacto de sal perpetuo delante del Señor para ti y para tus descendientes». Pero, ¿qué significa realmente un pacto de sal? En el mundo antiguo, la sal era símbolo de incorrupción y permanencia. No se descomponía con el tiempo, no se echaba a perder. Por eso, en las culturas bíblicas, cuando 2 personas sellaban un acuerdo con sal, significaba que el pacto no podía romperse. Era un compromiso inquebrantable. Dios usa esta metáfora para decir que su alianza con su pueblo es eterna, firme y duradera. No es un contrato pasajero, sino algo que permanece para siempre. Este concepto también se encuentra en 2 Crónicas 13:5, donde se nos recuerda que Dios le dio el reino a David y a sus descendientes para siempre mediante un pacto de sal. Pero la sal no solo representaba un compromiso, también jugaba un papel crucial en los sacrificios del Antiguo Testamento. En Levítico 2:13, Dios ordena: «Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no permitirás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal». ¿Por qué Dios insistía en que todos los sacrificios debían llevar sal? ¿Cuál era el significado oculto detrás de esto? Esa es la clave que descubriremos en el segundo secreto: la sal y el sacrificio en la Biblia. No olvides presionar el botón de suscribirte a nuestro canal, solo te tomará un segundo, y dejar tu opinión de este video en los comentarios. Dios dio instrucciones claras a los israelitas sobre cómo debían presentar sus ofrendas. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto. Toda ofrenda debía llevar sal. En Levítico 2:13, Dios ordena: «Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no permitirás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal». ¿Por qué era tan importante? La clave está en el significado simbólico de la sal. En la antigüedad, la sal se usaba como un agente purificador. Los sacrificios debían ser puros y santos delante de Dios. La sal evita la corrupción. Esto representaba que la relación entre Dios y su pueblo debía mantenerse firme y sin deterioro. Como vimos en el primer secreto, la sal era símbolo de pacto eterno, y al añadirla a los sacrificios, el pueblo recordaba su alianza inquebrantable con Dios. Pero hay algo más profundo. En el Nuevo Testamento,
encontramos una conexión sorprendente. Jesús, quien se entregó a sí mismo como sacrificio perfecto, habló de la sal en un contexto muy especial. En Marcos 9, 49 a 50, Jesús dijo: «Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros». Aquí, Jesús está comparando el proceso de sacrificio con la vida espiritual. Así como la sal en los sacrificios representaba consagración y purificación, nosotros también debemos ser salados, es decir, purificados y consagrados a Dios. Este concepto es clave en la enseñanza cristiana. En otras palabras, la fe no es solo teoría, sino una entrega total, como un sacrificio vivo a Dios. Pablo refuerza esta idea en Romanos 12:1, donde nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero hay una advertencia. ¿Qué pasa cuando la sal pierde su sabor? Jesús habló de esto en Mateo 5:13, y aquí entramos en el tercer secreto: la sal y la corrupción espiritual. ¿Es posible que un creyente pierda su esencia y deje de ser útil en el reino de Dios? En Mateo 5:13, Jesús dijo algo impactante: «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres». Este versículo plantea una pregunta inquietante. ¿Es posible que un creyente pierda su esencia espiritual? Para entenderlo, debemos recordar que en los tiempos de Jesús, la sal no era tan pura como la que usamos hoy. Se extraía del mar muerto y, con el tiempo, podía perder sus propiedades si era contaminada con impurezas. Jesús usó esta imagen para advertirnos: si perdemos nuestra autenticidad y compromiso con Dios, nos volvemos inútiles en su obra. ¿Cómo pierde su sabor la sal espiritual? Compromisos con el mundo. Cuando comenzamos a adoptar valores contrarios a los principios de Dios. Falta de testimonio. Si nuestra vida no refleja la luz de Cristo, dejamos de influenciar a los demás. Conformismo y tibieza espiritual. En Apocalipsis 3:16, Jesús advierte: «Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Pero aquí viene la clave. Jesús no solo nos advierte, también nos da la solución. En Marcos 9:50, Él dice: «Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros». Esto significa que debemos mantener nuestra esencia, vivir con integridad y ser agentes de cambio en el mundo. La sal que no pierde su sabor es la que influye positivamente en su entorno. Y aquí está la conexión con el siguiente secreto: la sal como juicio divino. ¿Sabías que Dios usó la sal para castigar a ciudades enteras? Lo veremos a continuación. Uno de los eventos más impactantes de la Biblia tiene que ver con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero hay un detalle que pocos notan. La sal estuvo presente en este juicio divino. En Génesis 19:26, cuando Dios destruyó estas ciudades con fuego y azufre, la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué sal? Desobediencia y advertencia. Dios había dicho que no miraran atrás, pero ella lo hizo. La sal simboliza que su castigo fue permanente, sin posibilidad de restauración. Ejemplo de lo que sucede con quienes miran atrás. En Lucas 17:32, Jesús mismo advierte: «Acordaos de la mujer de Lot». Es una lección sobre el peligro de aferrarnos al pecado. Purificación a través del juicio. Así como la sal purifica, este juicio simbolizó la purificación de la maldad en Sodoma y Gomorra. Pero esto no es todo.
En la Biblia la sal también fue usada como símbolo de maldición en la tierra. En Jueces 9:45, cuando Abimelec destruyó la ciudad de Siquem, esparció sal sobre ella. Esto era una señal de que la tierra quedaba estéril y maldita. Es decir, la sal puede ser tanto bendición como juicio. Todo depende del contexto en el que se use, pero hay un último secreto que lo cambia todo: la sal como señal de sabiduría. ¿Por qué Pablo dijo que nuestras palabras deben estar sazonadas con sal? Lo descubriremos en el último misterio. En Colosenses 4:6, el apóstol Pablo nos da una instrucción clave: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aquí, la sal representa la sabiduría y la prudencia en la manera de hablar. Pablo nos dice que nuestras palabras deben ser edificantes. No cualquier palabra es buena. Debemos hablar con propósito y con la verdad de Dios. Tener equilibrio. La sal mejora el sabor de los alimentos, y lo mismo sucede con nuestras palabras. No deben ser ni insípidas ni exageradas. Producir impacto. Unas palabras bien dichas pueden cambiar vidas, traer dirección y mostrar la gracia de Dios. Este principio también lo vemos en Proverbios 15:23, donde dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo. ¡Cuán buena es! Pero aquí viene la gran pregunta: ¿qué significa en la práctica tener palabras sazonadas con sal? 3 claves para aplicar este principio. Hablar con verdad y amor. No solo decir lo correcto, sino decirlo con sabiduría y compasión. Ser prudentes en nuestras respuestas. No reaccionar impulsivamente, sino pensar antes de hablar. Usar nuestras palabras para bendecir. En vez de destruir, edificar y guiar a otros con lo que decimos. Así como la sal realza el sabor de los alimentos, nuestras palabras deben realzar la vida de quienes nos rodean. Con este último secreto, cerramos nuestro recorrido por los misterios ocultos de la sal en la Biblia. Ahora pasemos a la conclusión final. La sal en la Biblia representa pacto eterno, pureza, influencia espiritual, juicio divino y sabiduría. Para aplicarlo en nuestra vida, mantén tu fe firme, sin perder tu esencia espiritual. Sé un agente de cambio, influyendo positivamente en tu entorno. Habla con sabiduría y gracia, edificando a los demás. Si este video te fue útil, comparte, comenta y suscríbete para más contenido sobre los misterios de la Biblia. Nos vemos en el próximo video.